para ello tengo a tres magníficos escritores hoy. Tenemos a Irene Villa, a Gabriela Ibarra y a Javier Di Susi, que nos van a contar un poco. Bueno, esperamos tener una conversación sobre cómo y por qué decidieron hablar sobre el terrorismo. He partido de estos tres libros, tiene por supuesto todos muchísimos más. Irene me ha reprendido porque el que tenemos suyo es muy antiguo. Esta es la primera versión de Saber que se puede, y es que la última tiene 3 meses y me hubiera gustado traerla, pero bueno, ya os la enviaré para que tengáis en la biblioteca, por supuesto, porque han pasado muchas más cosas desde 2004 que casualmente... Bueno, ¿empiezo ya contando aquí o...? Pues mira, si quieres, sí, ya empezamos. En el año 91, con 12 años, me pusieron una bomba en el coche de mi madre. Ella perdió un brazo y una pierna, yo las 2 piernas y 3 dedos. Milagrosamente sobrevivimos, y en 2003... después de lo voy a decir, un desamor, me di cuenta de que hay gente... Hasta ese momento, yo seguí con mi vida gracias a una madre poderosa que me dijo: hija, esto es lo que hay, elige maldecir o ser feliz y mirar hacia adelante. Yo le dije: mamá, he nacido sin piernas, y no me parecía ninguna heroicidad. Pero en 2003, que tuve un desengaño y un sentimiento de traición, un dolor, pues como todos yo tenía 20 y algo, decidí escribir un libro que ayudase a otras personas a superar su vida y aprovechar también para contar un poco lo que es el terrorismo y lo absurdo que es una violencia tan absurda y gratuita. Y casualmente o causalmente, en plena escribiendo este libro, pasó el 11M en 2004. Este libro nació en octubre de 2004 y conté pues también aquel horror. Lo que pasa es que lo he seguido actualizando porque luego me han pasado muchísimas más cosas. Buenas, malas, regulares, operaciones, matrimonio, 3 hijos, divorcio, otro matrimonio, en fin. Pero eso ya lo dejo para la siguiente versión, que ya, como dice mi suegra, que parece que estoy leyendo Lola. Eso ya os lo dejaré. Bueno, como bien ha dicho Irene, que se ha presentado muy bien, Irene además es periodista, es psicóloga, escritora, es conferenciante, trabaja en muchísimos proyectos de integración, de deporte adaptado, de resiliencia, además es deportista de élite, ha publicado varios libros. Y bueno, en España, para los que a lo mejor sois más jóvenes o lleváis mucho tiempo fuera, su voz se ha convertido en el símbolo del optimismo con una gran reflexión sobre el perdón y la convivencia. Muy bien, voy a seguir, porque ya que hemos entrado así un poquito, voy a seguir hablando de Gabriela. Gabriela aquí hemos partido también de su libro El Comensal, que se publicó hace 10 años aproximadamente. Ella es escritora, es doctora en comunicación, su novela esta que tenéis aquí, y que por supuesto están todas en la biblioteca, con lo cual quien no los haya leído luego podrá sacarlas. Fue finalista del premio Booker Internacional, gracias a su traducción al inglés. Y actualmente combina su creación literaria con la docencia, la investigación y la biblioteconomía. No sé si quieres decirlo. Bueno, yo no soy doctora, no sé de dónde ha salido. No, pero soy bibliotecaria. Sí, yo estudié empresariales y muchos años me dediqué al marketing y a la publicidad, pero eso es muy poco compatible con la escritura. Entonces, cuando ya quise seguir escribiendo, y además con un niño pequeño, le di muchas vueltas. De hecho, hablé con muchos amigos escritores para preguntarles cómo se les ganaban la vida, y acabé decidiendo opositar, y fue una sabia decisión, y ahora trabajo en la biblioteca del Palacio Real, donde soy muy feliz. Y nada, y además ha sido muy importante como en la construcción de mi identidad post-libros, y es un tema que luego abordamos. Yo empecé a escribir esta historia también, no después de un desamor como Irene, pero sí después de un duelo, ¿no? Durante un duelo tras la muerte de mi madre. En 2011 mi madre enfermó y murió de cáncer, y yo creía que me estaba enfrentando, yo tenía en aquel momento 29 años, y yo creía que me estaba enfrentando por primera vez a la muerte.
Sin embargo, cuando empecé a poner por escrito lo que estaba viviendo, me di cuenta de que había vivido rodeada de muerte toda mi vida, solo que la tenía tan naturalizada que no había sido capaz de verla o de asimilarla, porque a mi abuelo lo habían asesinado 6 años antes de que yo naciera. Lo asesinó ETA en el año 77, después de un mes de secuestro. Era el padre de mi padre, y durante... después de que se muriera, mucha gente empezó a decirme cosas como: no te preocupes por tu padre, que él ya ha pasado por esto. Yo pensaba: ¿por qué ha pasado mi padre? Para mí era una historia como muy antigua, ¿no? Casi como que pertenecía a la ficción, el asesinato de mi abuelo. Y entonces, mientras escribía el duelo por la muerte de mi madre, de repente me encontré con otro duelo sin resolver que había en la familia, y tuve que tomar como un desvío para elaborar también ese duelo a mi manera, o por lo menos cerrarlo con un ritual propio para poder seguir adelante. Y luego, además, mi padre durante muchos años tuvo escolta porque es periodista, y también el escolta es una presencia a la muerte. Entonces me impresionó cómo pues no había sido capaz de verla a pesar de lo rodeada que estaba. Muchas gracias. También tenemos aquí a Javier de Isusi. Javier, bueno, aquí tengo una obra suya, pero bueno, él ha escrito más de una novela gráfica dedicada al terrorismo. Él es arquitecto de formación, es autor de cómics y novela gráfica, y bueno, fue Premio Nacional en 2020, si no tengo bien. Y bueno, también su trabajo en general se distingue por un dibujo sobrio y una mirada muy ética hacia muchísimos temas, no solo el terrorismo, como bien decías. Si quieres, cuéntanos un poquito de cómo nació esta novela tuya. Sí, en mi caso, yo soy de Bilbao, soy del País Vasco, entonces yo desde pequeño crecí con que ETA existía, ¿no? Existía los asesinatos, cuando en los años 80 era muy impresionante porque los periódicos todas las semanas había asesinatos, ¿no? De ETA, había de todo. Entonces eso ha formado parte de mi infancia, pero vamos a decir como si fuera en el decorado, ¿no? Lo que está en el entorno, pero nunca me tocó a mí, vamos a decir, la piel. No me tocó en la familia ni en mis amigos. Cuando crecí un poco, o sea, yo nunca tuve ni amigos que estuvieran cercanos a ETA, vamos a decir, como para entrar en ETA y así, ni tampoco amigos ni familiares que hubieran sufrido la violencia de ETA, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, era algo que existía. El caso es que, claro, creces durante toda tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, con ese drama alrededor, porque son dramas continuos los que van sucediendo, y entonces eso también como que te influye en tu vida, pero no vamos a decir pues como les ha ocurrido a ellas, me influye de una manera mucho más abstracta, vamos a decir, ¿no? Cuando ETA ya había acabado, cuando ya había decidido dejar las armas, poco después escuché una historia que me la contó además un hermano mío, que era una historia de cómo un antiguo militante de ETA en una cárcel en Francia, conocía a un ex mercenario del GAL y no es que llegaran a tener una amistad, pero sí llegan a encontrarse como personas, no como enemigos, que eran enemigos a muerte. Y entonces a mí esa historia me pareció, cuando la escuché fue como, ostras, alguien tiene que contar esta historia, o sea, se debería hacer una película, un libro o un cómic. Y entonces claro, pensé, yo hago cómics, a ver si me va a tocar a mí. No es que yo estuviera buscando hacer una historia sobre eso, como digo, pues sí que formaba parte de mi historia, pero de una manera que, no sé, yo no necesitaba hacer una catarsis con esto, ¿no? Pero de alguna manera, pues, sí como sientes esa cosa de, bueno, pues si puedo poner mi grano de arena o lo que sea en contar una historia que creo que se debe contar, pues voy a hacerlo, ¿no? De todos modos, fue un proceso, que igual lo hablo más tarde, ahora no me voy a enredar más, un proceso complejo el de hacer el libro. O sea, yo no las tenía todas conmigo, yo qué autoridad tengo para hablar aquí, ¿no?
Entonces, bueno, fue un proceso curioso el de la elaboración de este No libro. nos dejes con la intriga. ¿Entrevistaste a alguien o tienes a alguien Sí. en el entorno? Sí, sí, Cuéntanos sí, el proceso, por favor. Que no nos has dejado ahí a medias. Bueno, lo primero que tuve que hacer fue buscar al ex miembro de ETA, a ver si... porque yo quería contar ese... ¿Estaba en la cárcel o...? No, estaba allá afuera. Él estaba- ¿Había cumplido su condena o se había apagado? No, ya había cumplido su Interrupción condena. de condena. Sí. Había cumplido su condena y entonces, bueno, yo era como, ¿y yo cómo le voy a dar con este hombre? O sea, no... Y luego resultó que fue más fácil de lo que parecía, dar con él. Y ahí fue muy interesante el hablar con él porque él de primeras me dijo, yo no quiero que hables de mí. Y me dijo, yo he sido protagonista mucho tiempo y yo estaba convencido de que lo que hacía estaba bien y la cagué tanto, me dijo, o sea, la cagué tanto que ya no me fío de mí. Entonces, ahora mismo no quiero ni siquiera ser militante, ni siquiera de la paz, o sea, de nada, no quiero parecer, o sea, es como, quiero desaparecer de alguna manera, ¿no? Me dijo. Y yo le dije, es que no quiero hablar de ti, yo no quiero hablar de ti, ni contar tu vida, ni nada, yo quiero contar este episodio en concreto, y además lo voy a ficcionar, o sea, yo quiero contar este encuentro que tuviste con esta persona. Y entonces él me dijo, ah, ¿quieres hablar de él? Entonces, bien. Entonces, bueno. Y entonces, esa fue una parte, ¿no? Pero otra parte que para mí era fundamental era conocer a alguien que hubiera sufrido el terrorismo de ETA en su propia piel, cómo leía una historia en la que dos de los protagonistas son victimarios, uno de ETA y uno del GAL, ¿no? Entonces, y bueno, pues también me dijo lo mismo, y yo, ¿a quién voy a encontrar? También fue súper fácil. No, encontré, di con Carmen Torres, que es la mujer de José María Portell, el primer periodista que fue asesinado por ETA, y con su hija, con Verónica Portell. Verónica Portell tiene un libro que es maravilloso, que se llama Y sin embargo te entiendo, y cuenta el secuestro de Miguel Ángel Blanco, le cambia el nombre, pero cuenta el secuestro de Miguel Ángel Blanco desde el punto de vista de 25 personas. Son capítulos muy cortitos, pero son 25 personas, está el que le secuestra, pero está el endacari, está el policía, está el alcalde, están un montón de personas y ella se mete en la piel de cada uno de ellos. Estamos hablando de una mujer que le matan al padre, ETA le mata al padre cuando ella tenía 6 años, algo así, ¿no? Ese libro me pareció impresionante. Bueno, el caso es que me estoy enredando un montón. Yo les enseñé el libro antes de estar acabado, o sea, como el guión y los dibujos en boceto, y tanto una como la otra, Carmen y Verónica, les encantó el libro y me dijeron, ojalá se haga una película. Pues bueno, la película no se ha hecho. Todavía. Qué bien, dices ahí en el libro, hay una parte muy interesante en el que se encuentran ellos, cuando se encuentran ellos dos, que le preguntan uno al otro, pero somos lo mismo, ¿no? Somos la misma mierda o algo así, lo dices, y otro dice, no, yo tenía ideales, yo tenía tal, y el otro, bueno, pero no hemos conseguido ninguna de las dos cosas, hemos hecho una barbarie, ¿no? O sea, en ese punto era como mucho más, pones al personaje del GAL muchísimo más, digamos, consciente de todo lo que pasó, era por el proceso, porque después de hablar con él, como que has invertido, ¿no? Los personajes. Ahí había este hecho de que el personaje del GAL, el real, ¿no? Había hecho todo un proceso, ¿no? De estar totalmente... bueno, en el libro lo cuento como que una vez que abres los ojos ya no puedes hacer como que no ves, ¿no? Y es un poco eso lo que le pasa, es como que de repente se dio cuenta de lo que había hecho, y también es el proceso que le pasa al personaje de ETA, solamente que en el cómic yo los hago como que van un poco en diferido, ¿no? El personaje que había pertenecido a ETA le vemos más su recorrido y el del GAL como que ya lo ha hecho. Entonces, ahí yo juego un poco narrativamente, en realidad no sé cómo, si fueron a la vez o uno fue antes que el otro, eso no lo sé, pero yo hago un poco para que de manera narrativa se vea ese proceso, como uno está como empezando a atisbar que algo
algo no le encaja, ¿no? Y de repente cuando conoce al otro que ya ha hecho ese proceso, pues ahí se produce un encuentro. Muchas veces me han dicho que el libro habla del perdón, y yo siempre digo que el libro no habla de perdón, en realidad. El perdón me parece que es algo muy íntimo, o sea, como que cada uno pues perdonará o no perdonará en función de sus posibilidades y lo que pueda, ¿no? Habla del encuentro. Para mí el libro habla del encuentro, que es algo que como sociedad pues no nos queda otro remedio que encontrarnos con el vecino, que a lo mejor el vecino es que eso, opina totalmente distinto, vive totalmente distinto, pero sin embargo como sociedad tenemos que, la sociedad la hacemos entre todos, entre nuestros amigos y los que no lo son para nada, ¿no? Y esta es una historia en la que dos enemigos a muerte se encuentran, y por eso me emocionó tanto. Y por eso me parecía que había que contarlo. Que los dos han acabado en la cárcel y han cumplido su condena entera, Sí. o sea que han tirado su vida a la basura al final, porque yo eso es lo que pienso de los terroristas. Como hipotecar tu vida entera por una causa que además no ha llegado a lograr sus objetivos, y como en el libro Patria cuenta, ¿no? También, al final, ¿para qué? Y la democracia además no solo de la persona que lo sufre, sino de todo su entorno, ¿no? En el libro tuyo hablaba claramente de cómo del hijo del terrorista, cómo en el fondo se ha criado sin padre, el padre estaba en la cárcel. Entonces, también es una víctima este chico que se ha quedado, ¿no? Y sobre este tema también me pareció súper interesante, perdona que te salto ahora a ti, Gabriela, voy otra vez de nuevo a Irene, pero es que este tema me gustó mucho también en tu libro, cómo hablabas de cómo afectaba esto a los demás y en concreto cómo afectaba a tu hermana, porque me gustó mucho cómo hablaste de ese Mi hermana, tema. es que es muy fuerte, mi hermana tuvo un presentimiento ese día, había habido un atentado, media hora antes, mataron al teniente Carballar, que dejó a 5 niños pequeños sin su papá, y entonces mi hermana dijo, mamá, no vayas a la comisaría. Anda, hija, qué tontería. Incluso yo me asusté, digo, pero ¿esto qué es? Yo tenía 12 años, no tenía ni idea de que mataban a gente, porque yo vivía en Madrid, en un barrio además, o sea... Y de repente le dije, mamá, ¿y se nos ha puesto una bomba? ¿A nosotras también? Anda, hija, qué tontería. Tú vete a clase y tú venga, que te llevo al cole. Mi hermana se fue y cuando explotó la bomba, ella dio un bote en clase y dijo, a mi madre la han asesinado, a mi madre la han asesinado, a mi madre la han asesinado. Mi hermana ha vivido 30 años con un odio visceral. No ha pisado el País Vasco, que le he dicho, no sabes lo que te pierdes, porque el País Vasco, no sé si lo conocéis, si no tenéis que ir, es maravilloso, la gente, la comida, los paisajes. Pues mi hermana no ha pisado, tiene un odio tremendo y ha sido hace poquísimo que ha logrado perdonar. O sea que la verdadera víctima es mi hermana. Por eso hay un capítulo que se llama Virginia, que pienso que ella es la que realmente ha sufrido lo que mi madre y yo no. Mi madre y yo tuvimos que aprender a andar, que si las prótesis nada que ver con estas, hace 34 años eran unas prótesis horribles, con heridas y rozaduras por todas partes y pesaban un quintal, y yo ahora hago yoga, hago de todo con mis piernas, me las pongo para arriba, para abajo, para un lado, y esquío, monto en bici, en handbike, hago piragua, pero claro, en esa época pues me orienté a mis estudios y a aprender a andar. Pero mi hermana se quedó en un segundo plano, sin ayuda, sin la atención que yo tuve, sin el cariño que yo tuve de toda España, y con algo mucho peor, culpa. Culpa por no haber evitado aquello, y bueno, le ha costado horrores. Le hemos hecho una canción que os la recomiendo, se la pasaré para que os la ponga. Una canción súper bonita, diciéndole que queremos, Virginia, que seas feliz y que hay que perdonar para poder ser feliz. Es la única forma de liberarte del pasado, y efectivamente es lo que ha hecho. Porque tu libro sí habla mucho del perdón, o sea, sí que está muy presente, ¿no? Yo en mis conferencias siempre digo, hay dos cosas que no nos dejan avanzar, dos fuentes de sufrimiento eterno. La primera es no aceptar lo que nos pasa, la aceptación es la clave de la vida y adaptarte a lo que hay, y la otra es el perdón. Me dicen, no, el perdón es íntimo, es subjetivo, efectivamente, el perdón lo da la víctima, la justicia tiene que hacer justicia. Pero la víctima se libera en el momento que perdona algo que ya no va a cambiar. El perdón no te va a devolver a tu abuelo, no te va a devolver a tu hijo, no te va a devolver a tu padre, pero va a mejorar significativamente tu presente y tu futuro. Eso está demostrado, lo que pasa es que es algo íntimo, personal, y que hay gente que no es capaz. Visto mañana en Institutos Cervantes, alumnos
de cierta edad que no son capaces de perdonar algunas cosas que les ha pasado en la vida y que no son capaces. Por eso hay que educar en el perdón y en la resiliencia. Para mí son dos herramientas básicas a todo el que venga a compartir el planeta. Hijo, en la vida te van a hacer daño, porque esto es así, consciente o inconscientemente, o aprendes a perdonar o vas a ser una alma en pena o una víctima. Así que perdona, agradece y confía. Que esa es mi nueva versión que os enviaré. Gracias, Irene. Y volviendo a otro de los temas que has sacado en tu intervención, es un poco el humanizar, ¿no? Que lo hablábamos también, el humanizar al asesino, ¿no? Humanizar al terrorista. Y ahí cojo, en este caso, unas palabras de Gabriela, que en algún momento de su libro dice, o sea, cuando se encuentra, ¿no? Decía, asumir su humanidad significa que yo también podría hacer algo así. Con lo cual, no quieres, ¿no? Cuenta un poco sobre esta idea, por qué surge, cómo la desarrollas. Como he contado antes, no sé si brevemente, para mí los terroristas eran unos seres que se aparecían en el telediario, ¿no? O sea, eran como unos entes de ficción, sí, que no les veías la cara, sin rostro. Entonces me costaba muchísimo asumir que eran personas de verdad. O sea, yo pensaba que pertenecían pues, al territorio de la ficción, por eso yo no era capaz de asimilar que a mi abuelo lo habían matado, para mí era un cuento. Entonces, el libro que es un ejercicio como de realidad, ¿no? Es como un acta notarial donde yo digo, oye, no sé si sabéis que a mi abuelo lo han matado de verdad, que esto ha pasado, que es cierto, y que mi madre se ha muerto también. O sea, es como sacar del territorio de la ficción la muerte y también sacar a esos terroristas de la tele, ¿no? De la tele y ponerlos delante y sentirlos como humanos. Y entonces me pasó algo parecido a lo que he contado antes Javier, y es que empecé a pensar, ¿dónde está el terrorista más próximo a mí? Y dije, pues igual no está tan lejos. Yo vivía en el barrio de Guecho, a las afueras de Bilbao, y pensé, bueno, pues justo donde yo vivo pues no habrá terroristas, pero igual un poquito más allá, 15 minutos andando, en el Puerto Viejo de Algorta, pues alguno habría, ¿no? Y entonces empecé a pensar, y entonces me acordé de un compañero mío del colegio que un día me dijo que sus padres en su casa le decían que no podía ser mi amigo. Y yo me quedé pensando, y este chico va a ser tirando del hilo. O sea, y él vi que él no era terrorista, pero busqué en Facebook y vi que era amigo de otros terroristas. Porque hay terroristas en Facebook, o había en aquella época. O sea, es que los encontré, bueno, esto lo pensé meterlo en el libro, pues que sonaba tan a de coña que no lo puse, ¿no? Entonces veías a los terroristas en las fiestas, vi a unos con una camiseta de la selección española en unas fiestas de pueblo, o sea, de todo. Sí, era como ya el final de ETA, o sea, fin de raza, pero estaban ahí. Y bueno, fue muy curioso pues verles la cara, ver que estaban en las fiestas a 20 minutos de mi casa, y entonces pensé yo, ¿qué a estos chicos, que no parecen tan raros, pues qué les lleva a matar, ¿no? Entonces empecé a pensar, pues igual si hubiera nacido en su familia, en ese entorno, pues yo no sé dónde habría terminado, ¿no? Porque para nosotros es mucho más cómodo dejar a los terroristas en el territorio de la ficción, dejarlos en el monstruo, ¿no? Porque pues un monstruo pues, no se parece a ti, es muy diferente. En cambio, un chico que vive a 20 minutos andando de tu casa, pues ya empieza a parecerse más a ti. Y da mucho miedo, ¿no? Pensar que puede existir una maldad o que somos capaces de hacer algo tan perverso, ¿no? Como matar a otra persona. No sé, eso es un poco lo que... ¿Qué nos dirán sobre eso? Yo siempre, bueno, luego estudié psicología y siempre me he puesto en el lugar del otro, siempre. Y quería entender por qué hacían eso. Y yo decía, ¿qué tienen que ver mis piernas con la independencia del País Vasco? Yo, en mi inocencia, dije, ¿y por qué no se la dan? Claro, porque digo, si no quieren ser españoles, pues que no lo sean. Eso era una mentalidad de una niña que no sabe por qué la han metido en un problema que yo ni sabía ni que existía eso. Pero luego sí, como luego conocí gente a otro nivel, en mi juventud, esto del desamor y tal, yo, pues, bueno, esto no lo he contado nunca, pero bueno,
Estuve cerca de uno que era como si fuera una etarra, pero en Madrid. ¿Qué se llevaba en esa época? Las cabezas rapadas, no sé qué, los malotes. Y me acuerdo que este se fue a Londres, bueno, esto es muy fuerte, y un vasco le enseñó la foto mía, ¿y esto qué te parece? Y el otro, pues daños colaterales, pues la paliza que le metió, digo, vamos a ver, o sea, si es que sois la misma mierda, o sea, ni una cosa ni la otra, o sea, ni cabezas rapadas, ni etarras, o sea, al final, ¿qué son? Pues personas exaltadas que hacen daño y que utilizan la violencia como una forma de comunicación. Ahí hay mucho más, ¿no? Porque hay una ideología, hay una semilla, pero efectivamente yo les he visto como personas, pero con unas personas, una amiga decía, ETA significa, están todos acomplejados, o sea, como con un problema. Claro, es que al final, ¿quién hace daño? Pues el que no está bien, emocionalmente, psicológicamente, o pues, con una ideología dañina, por ejemplo, como vemos en tantos lugares del mundo. Entonces, yo siempre he intentado ayudarles y decir que ese no es el camino, que quien quiera luchar al Parlamento y ya está. Y lucha por tus derechos, efectivamente, todos tenemos derecho a luchar por lo que uno quiere, pero no poniendo bombas y pegando un tiro en la nuca o secuestrando a personas y extorsionando. Yo sí les he visto como personas, pero con personas que necesitan, pues eso, un poquito de amor y empatía. De hecho, me acuerdo en la Universidad del País Vasco, que yo sí que iba al País Vasco, iba a las manifestaciones, siendo muy jovencita, que los belchas nos tenían se tenían que poner ahí para que nadie nos increpara, porque era muy fuerte esa época. A mí los de HB me miraban como si yo fuera la asesina, y yo les tiraba besos, porque yo decía, estáis llenos de odio. Y uno se me coló en la Universidad del País Vasco a decirme, ¿y esto es el problema? ¿Cómo lo solucionas tú? Digo, mira, lo primero, poner un poquito de amor y de empatía en tu corazón. Digo, porque es que estáis faltos de lo realmente importante. Y eso es para mí la gente que hace daño. Gente que le falta, pues eso, muchas cosas. Que ojalá que con nuestros libros vean que el camino es el diálogo, la paz, el amor, la reconciliación y el perdón. Creo que pasa por ahí cuando has sido víctima de lo que sea. Cuando tú estuviste con este exterrorista, ¿sentiste también toda esa parte de... O sea, ¿cómo sentiste, cómo se afrontaba él a todo esto? Perdona, ¿cómo repetir Sí, la me refiero, pregunta? Lo que nos contaba, ¿no? Ese odio, y te imagino que ya no existía, ¿cómo gestionaba él el abrir los ojos, el haberlos abierto, ¿no? Bueno, no sé, ahí no me voy a meter mucho cómo lo gestionaba él. Yo lo que sí voy a hablar es precisamente de ese tema de la humanidad, es que no sé cómo lo gestionaba él. Él lo gestionaba desde muchísimo arrepentimiento, vamos, o sea, es que tampoco me quiero escapar de la pregunta. Él estaba como súper arrepentido, tan arrepentido que estaba como desorientado, ¿no? O sea, como que, pues lo que decía, ¿no? Que no quería ser protagonista de nada, ¿no? Íbamos, la charla que tuvimos fue dando un paseo por la Concha de Donosti, fuimos por toda, ir y volver. Y en un momento dado me dice, a ver, tú que eres arquitecto, ese edificio, ¿qué te parece? Y es el edificio del seminario que está encima de la bahía de la Concha. Es un edificio como de la época de Franco, es un edificio enorme, ¿no? Ahí. Y le digo, no sé, muy grande, no sé, a mí no me gusta mucho. Y me dice, fíjate, a mí me gusta. Y sin embargo, cada vez que estoy con mi mujer, ella me dice que es horrible, porque para ella lo que representa toda la imposición de la religión, todo, además de la época de Franco, para ella representa Franco, la religión y la imposición. Yo simplemente veo un edificio que me gusta, decía, ¿no? Y lo que me quería decir con aquello era, fíjate, con lo cerca que estamos mi mujer y yo, desde el mismo sitio, vemos lo mismo y cada uno estamos viendo una cosa distinta, ¿no? Entonces ponerte en el lugar del otro siempre es una tarea imposible. O sea, nunca vas a poder estar en el lugar del otro, porque nunca vas a... Aunque te pongas en el mismo sitio mirando al mismo lugar, pues no tienes su historia, no tienes su familia, no tienes pues las cosas que le han pasado, ¿no? Pero, bueno,
al menos intentarlo, o saber simplemente que hay ese salto pero que el otro es una persona, para mí eso es algo fundamental. Esto que decías, ¿no? Y que lo estaba diciendo Gabriela con lo del monstruo, para mí es fundamental que no pensemos que la otra persona, o sea, es un monstruo. O sea, ahora mismo con el genocidio que está habiendo en Gaza, no ayudamos nada pensando en que Netanyahu es un demente y yo que sé, un monstruo. No, es una persona que está como nosotros. Y eso, para mí, es la única manera de poder llegar a solucionar las cosas. Cuando al otro le tratas de monstruo, ya con un monstruo puedes hacer lo que quieras. Es lo primero que se hace en los conflictos, llamar al otro de monstruo, ¿no? En mi libro intento meterme en la piel de 3 personajes, que son muy distintos, y lo que hice para eso, empieza cada uno de los capítulos, empieza con sueños. Esos sueños son míos, son reales, y en dos de ellos, el que sueña mata a una persona. En uno de ellos se convierte en terrorista y en otro es un antidisturbios y mata a una niña. Esos sueños que son terribles los he tenido yo, que ni he empuñado jamás una pistola y me considero súper pacifista. Eso está dentro de mí. Todos tenemos dentro, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y como decía Ursula K. Le Guin, decía que en un libro, en Los desposeídos, que me parece una maravilla ese libro, dice, nos une más el dolor que el amor, muchas veces, ¿no? Es como, a través del amor a veces, pues hay que poder amar, como tú dices, pero hay gente que no es capaz de amar, hay gente que le cuesta muchísimo. Sin embargo, a través del dolor, todos sufrimos, ahí es a veces más fácil empatizar con el otro a través del dolor que del amor. Bueno, no sé muy bien lo que dices. Sí, es que yo pienso que hay como fases o etapas, o sea, está el odio, el resentimiento, la ira, la rabia, luego ya pues el ir asumiendo las cosas y arriba está el amor incondicional. Y yo creo que las personas que hacen daño, pues como ese chico que yo conocí, que si te cuento su historia, la madre le abandonó, el padre cocainómano, en fin, bastante tiene él con sobrevivir en esta vida y tenía mucho odio, mucha rabia y tal. Y los que hemos aprendido del dolor, de la dificultad, de la adversidad, nos vamos dando cuenta que en esas etapas, al final, en esas fases, en esos estratos de la vida, vives muy por debajo. Decían que ahí en ese estrato estaba, por ejemplo, pues gente que está haciendo el mal en el mundo, y Jesucristo está en el amor incondicional. ¿Cuál es nuestro trabajo y nuestra labor? Que no te tengan que poner una bomba o diagnosticarte un cáncer para subir a ese nivel más espiritual, más de amor, de perdón, de reconciliación, porque se vive mucho más feliz, que a veces uno baja y se cagan todo con perdón y la lía y te enfadas, sí, pero hay que intentar estar en ese amor que sí que existe. Y creo que es la forma en la que todos pues, somos capaces de vibrar y de atraer una vida muchísimo mejor, más feliz, más vivida, más iluminada y mucho mejor para toda la sociedad. Andrea, no sé si quieres un poco, o sea, para ti, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la literatura en todo esto? Madre mía, qué pregunta más grande. Ya, bueno, eso que estabas muy callada y no te iba a dar una complicada. Pero ahora te contesto, pero quería comentar un par de cosas que nada, claro, o sea, el asesino no es un monstruo, pero es importante recalcar que hace cosas monstruosas, ¿no? Que tienen un impacto, o sea, una cosa es que no sea un monstruo, pero otra es no reconocer lo monstruoso de lo que hace. Y luego que sí me parece, o sea, que no es que lo queramos banalizar, sino que bueno, que es un matiz. Y luego que eso con lo que había dicho de Irene, me parece muy curioso, me ha hecho pensar lo que has dicho, bueno, también esto sobre el dolor que nos une, porque fíjate que cuando falleció mi madre, una de las cosas que más me impresionó fue que por primera vez en mi familia compartimos un dolor, porque una de las cosas que hace el vivir amenazado es que aísla muchísimo a la familia, porque claro, lo que ocurre es que se genera un silencio, hay un silencio social muy grande, ¿no? Porque existe ETA, existe el terrorismo, la gente tiene miedo a hablar.
hay una vergüenza muy grande por padecer esta amenaza, entonces no se comparte. Y dentro de casa tampoco se habla por no preocupar, ¿no? O sea, mi padre no cuenta el miedo que siente para no preocuparnos a nosotros. Entonces esto acaba generando una dinámica de silencio y como niña pues aprendes a callar tus incomodidades, porque tú ves que los adultos callan, entonces tú imitas y callas. Entonces por primera vez, cuando muere mi madre, yo sentí como un alivio, que no sabía de dónde venía, y entendí que era porque por primera vez se compartía pues un dolor, porque hasta este momento pues no había sido posible, o no había sido posible para cosas de una intensidad emocional tan grande, ¿no? Como es pues el vivir amenazado. Entonces yo creo que por eso también tengo que explorar, ¿no? De dónde viene el malestar de mi familia, de dónde viene esa incomodidad, de dónde viene esa autocensura. Y ahora el papel de la literatura pues es para poner palabras a todo esto, ¿no? Yo creo que lo bueno de la literatura a la hora de abordar conflictos políticos, violentos, es que los absolutismos no funcionan bien. Entonces, cuando alguien se pone en una posición muy radical o muy panfletaria, normalmente el libro es una mierda. Entonces, para que un libro sea interesante y sea bueno, pues tiene que tener matices, tiene que tener grises, y yo creo que normalmente pues en el gris es donde está ahí lo interesante, ¿no? Y también me parece que es importante que exista la literatura para abordar este conflicto, porque como antes decía Javier, es un lugar de encuentro. Yo creo que por lo menos a la gente que nos gusta leer historias que no tengan que ver con nosotros, ¿no? O sea, a mí me encanta uno de los libros, por ejemplo, que he leído sobre el terrorismo que más me ha gustado, era uno que se llamaba Inchaurrón de la sombra de Nogal, de Jon Arretxe, que fue un hombre que sufrió torturas. Yo durante mucho tiempo pensé que las torturas eran inventadas, o sea, porque era lo que había oído a mi alrededor. Luego, bueno, pues hay algunas que están reconocidas, otras que no, bueno, no sé, yo tampoco soy experta en ese tema, pero este libro en concreto me gustó un montón, o sea, me sentí muy identificada, una persona que jamás en la vida yo podría, pues, que igual no hubiera coincidido con esa persona de no ser por la literatura. O también he podido encontrar personas que han elaborado su trauma o su dolor de una forma que a mí me ha servido, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama El ángulo ciego, de Luisa Echenique, que habla también de lo que supone vivir con una escolta, que a mí me gustó un montón y que también me dio como herramientas, ¿no? Yo cuando tengo un problema leo mucho sobre ese problema. Cada persona tiene distintas maneras, ¿no? de abordar lo que le duele o sus traumas. Hay gente que no quiere saber nada. Pero yo cuando tengo un problema me leo 300 libros. O sea, si se muere mi madre me leo 500 libros sobre el duelo, ¿no? O sea, siempre intento buscar consuelo ahí. Y bueno, pues pienso que está muy bien que existan historias como las nuestras, porque habrá gente que igual no tenga ningún interés por saber nada sobre el terrorismo, que les parezca una cosa que ya pasó, que igual ahora hay que mirar al futuro y que esto no tiene interés, pero habrá personas que sí que quieran. Entonces es muy importante que existan historias como las nuestras para que puedan ir, y yo creo que es muy importante ir a buscar ahí y encontrar, bueno, su camino y elaborar sus propias historias a través de las nuestras. Yo creo que es muy importante que haya variedad y que no haya un relato como monolítico y único, sino que sea lo más polifónico posible, porque entonces habrá más posibilidades de identificación. Y siempre y cuando, claro, que esas historias pues sean honestas y no quieran imponer pues una ideología o un panfleto, ¿no? Pero normalmente esas historias acaban cayendo por su propio peso. Es lo que yo opino. Bueno, menudo speech he soltado. No, y yo tenía también otra pregunta, que es lo que hablabas, como contabas que en tu familia digamos, había tanto silencio alrededor de la situación del terrorismo, de lo que había pasado a su abuelo y incluso de lo que lleváis viendo. ¿Cómo tomó tu familia la publicación de este libro? Bueno, pues lo tomaron de muchas maneras, porque como he dicho, no todo el mundo elabora sus traumas de la misma manera. Y para mí también fue un ejercicio de humildad de entender que a muchas personas no les gustara que este libro saliera, pero no creo que sea malo. Yo lo entiendo. O sea,
hay gente que sí, o sea, en mi familia ha habido personas que me lo han agradecido y personas que han preferido no leerlo, pero está bien, yo creo que todo está bien. Al final es muy difícil asumir que una persona, que es tu padre, por ejemplo, o tu abuelo, y que has sufrido mucho por esa pérdida, ese dolor que tú sientes tan grande y tan profundamente dentro de ti, no solamente no sea solo tuyo, sino que sea un dolor compartido con más personas. Incluso en el caso de mi abuelo es parte de la historia de España. O sea, es un atentado de ETA, o lo que te ha pasado a ti, Irene, o sea, son tus piernas, pero también es parte de la historia de España, es que es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, esa tensión, pues a veces no es fácil de aceptar ni de asimilar, ¿no? Porque es algo que tú sientes dentro de ti. Decías, tu intimidad también es política. Pues eso va un poco por ahí, que tú vives tu vida y crees que, o sea, esas cosas tan privadas que a veces suceden solo en tu cabeza o en tus emociones, y parece impresionante que eso, pues bueno, tenga una trascendencia pues más allá, ¿no? O que incluso a veces las causas de lo que sientes, o incluso las dinámicas familiares, pues tengan un origen político, ¿no? Porque si a mi abuelo no lo hubiera asesinado ETA, si ETA no se hubiera formado, pues probablemente la forma de relacionarnos de mi familia hubiera sido diferente, ¿no? Y bueno, pues que todo al final es una cadena. Y sí. ¿Qué piensas tú sobre eso de intimidad también es política? En tu caso, imagino que Bueno, en mi caso yo he crecido ya siendo conocida, porque es que todavía la gente me para por la calle todavía. Yo alucino, porque digo, madre mía, no soy consciente, como he crecido con ellos, no soy consciente, y cuando voy con mis niños, ¿qué madre más valiente tienes? ¿Y qué tal? Y yo, pues me muero de amor. Ahora que el primer día que quisieron mis hijos buscar mi nombre en Google, digo, ay madre, chicos, que lo primero que os van a salir son los chistes de Irene Villa, porque hay un montón de chistes, que por cierto en el País Vasco me han pedido perdón, chavales. Cuando me han escuchado los congresos de jóvenes, han venido, perdona, ¿te puedo decir algo? Sí, es que yo difundí tus chistes y ahora he escuchado tu historia, me pareces una tía ejemplar, tal, perdóname, digo, no, si no pasa nada, si mientras que por lo menos se recuerde lo que es el terrorismo, aunque sea por mis chistes, pues que por lo menos la gente se acuerde, porque a mí lo que me da pena es que ya nadie sabe lo que ocurrió durante 50 años, casi 1000 asesinados y 7000 heridos. No es justo para los que lo hemos vivido y para la sociedad vasca entera, no es justo que se pase página, que yo siempre digo que hay que pasar página, pero recordando. Igual que recordamos todo lo que ha ocurrido, lo bueno, lo malo, lo regular, creo que es lo justo, ¿no? También incluso quienes han metido la pata, que encima lo reconozcan. Yo conozco a Shane O'Doherty, que es un exterrorista del IRA, y hemos ido a tomar algo juntos y me ha pedido perdón en nombre de terrorista, y le he dicho, pero por supuesto, todos merecemos una segunda oportunidad. Digo, yo perdono, pero que tú pidas perdón me parece también lo correcto. Y empezar en folio en blanco, británicos, irlandeses, y en España igual, que hace tiempo que no es lo mismo, porque ahí sí que había un enfrentamiento, en este caso eran solo unos los que nos mataban, pero que no se olvide. Creo que eso es importante. En el caso de tu novela, sí que has tenido te han llamado mucho en el País Vasco para hablar sobre ella, ¿no? ¿Me contabas? Bueno, se ha usado en colegios, y bueno, se sigue usando, se usa en colegios para tratar sobre el tema. En ese sentido es curioso porque el libro en realidad habla muy poco de ETA y habla muy poco del conflicto vasco, habla de personas, en realidad podrías muy fácilmente extrapolarlo a cualquier otro conflicto, ¿no? Dos personas enemigas a muerte, pero porque no habla realmente vamos a decir, del contexto, simplemente habla de dos personas que han tenido un recorrido humano, ¿no? Y que se acaban encontrando. Pero precisamente yo creo que por eso, por el hecho de hablar desde ese punto de vista tan humano, es una buena manera de aproximarse. O sea que a partir de ahí, luego pues en los institutos pues empiezan por el libro, pero luego ya pues hacen trabajos, ¿no? Pues eso, investigan un poco, y qué fue ETA, y qué fue el GAL, y qué es lo que pasó, y cuántos muertos, y cuántos no sé qué, ¿no? O sea, y ahora mismo yo sé que porque ahí pues se
hay edificios de memoriales en el País Vasco donde se mantiene la memoria, ¿no? De qué es lo que ocurrió. Que eso es lo que has hecho tú. Me mandan fotos de repente, que estás en Vitoria, que estás en San Sebastián, y me mandan una foto enorme, que estás aquí, y salen fotos de atentados, y sale... Bueno, eso es bonito, yo creo, ¿no? Es que es fundamental, o sea, lo que has dicho de sí, pasar páginas, pero hay que recordar qué es lo que pasó, y nos lo tenemos que contar, lo que has dicho, ¿no? ¿Qué pasa con la literatura? ¿Qué función tiene? Claro, es que nos tenemos que contar, porque hablándonos, contándonos, nombrándonos es como nos entendemos, o sea, poniendo palabras, si no nombramos es muy difícil, o sea, funcionamos nuestra cabeza para pensar, usa palabras, entonces si no le ponemos palabras pues es muy difícil poder saber qué es lo que nos ha pasado como sociedad y al final como personas, claro. Es que las palabras sanan y comprender es aliviar. Y entender y por qué y para qué, yo creo que eso es importante y ver que hay personas, bueno, pues que han salido adelante y que inspiran a otras personas que están pasando por algo similar, creo que es fundamental. La literatura, yo también pienso como Gabriela, que se abre la mente, abre caminos y posibilidades que en un momento a lo mejor no ves. De repente, en momentos de crisis, yo creo que todos nos hemos agarrado a los libros. ¿No os ha pasado eso? O cuando estás en una etapa de cambios y no te apetece ver a nadie, los libros son un refugio maravilloso. A mí escribir este libro me pareció una tortura terrible. O sea, no quiero decir, o sea, la literatura salva, pero no es una varita mágica. Quiero decir, yo creo que el libro, ahora que han pasado 10 años desde que lo he publicado, te puedo decir que sí, pero este libro fue una tortura escribirlo, fue una tortura hablar de él, lo pasé fatal, porque fue muy conflictivo para mí que mi identidad pública no tuviera nada que ver con mi identidad privada. O sea, de repente yo ser conocida por algo que era un secreto en mi familia fue muy desconcertante. Y a mí me ha tocado pasar mucho tiempo intentando entender dónde me coloco yo respecto a todo esto. O sea, ha sido como el inicio de un camino muy duro de empezar a transitar ese trauma que me está llevando pues casi una década, ¿no? Que a veces parece que la gente cuenta siempre las historias como de superación, como una cosa que haces así y te salvas, pero no, o sea, que detrás hay un proceso que a veces es largo, que es doloroso, que te tienes que reinventar, que tienes que enfrentarte a partes de ti que no quieres, y a veces pienso que este ha sido como la invocación de un primer fantasma, que es el comensal, ¿no? Que para mí es como una imagen del hueco que deja en la mesa alguien cuando se muere, ¿no? Es como una presencia-ausencia. Entonces este comensal es el primer fantasma que apareció, pero después a la hora de presentar el libro al mundo, o sea, apareció, vamos, toda una estirpe ahí de espectros que me acechaban cada vez que yo intentaba escribir 3 líneas. O sea, ha sido pues un proceso complicado, pero bueno, ahora que ya voy encajándolo, pues digo sí, es sanador. Pero bueno, es como yo al principio cuando hablaba sobre el libro decía que era como cuando vas a fisioterapia, a un fisioterapeuta que te duele muchísimo pero al final te cura, pero sales ahí destrozado, pues así un poco me sentía. Ya has hablado de estirpe de espectros, te ha salido una estirpe de espectros. Y todo, vamos. Van a salir en el próximo libro, ¿no? Hombre, claro. Ahí van a salir todos los fantasmas. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que quiero hacer con todos esos fantasmas... No, son unos pesados. Pero lo que quiero hacer es coger a todos estos fantasmas Y mandarles a la luna. Mandarles a la luna y que me dejen tranquila. Sí, bueno, a la luna o a donde... Sí, pues nada, o sea, yo ahora quiero vivir sin ese peso, ¿no? Ese peso que claro, es que siento de repente que abrí ahí y me sentí... O sea, tú hablabas mucho antes de si te sentías legitimado para contar esa historia, ¿no? Esto para mí fue algo que también me atormentó, porque yo pensé, yo estoy escribiendo sobre mi abuelo, no conocí a mi abuelo, hay mucha gente que está viva que sí lo conoció. Y luego también de alguna manera me he sentido responsable, que sé que es absurdo, pero yo lo he sentido así, como de todo el peso de esta historia, ¿no? Y bueno, pues necesito un poco aligerar
cara, que bueno, que ya lo he estado haciendo, pero ahora como simbólicamente, a través del libro que estoy escribiendo ahora, pues es un poco eso, mandarlos ahí a lejos, a la luz, a la luz. Pues eso, me deja tranquila. Se vayan a donde quieran, a la luz, a la luna, a donde sea. No sé si nuestro público, yo creo que querrán a lo mejor hacer alguna pregunta. Que quería preguntaros algo, porque al final habéis venido a hablar del perdón. Y creo que es algo, bueno, en parte un poco, y creo que es algo muy importante. Y creo que además los tres podéis hablar de, un poco, responder de una manera diferente, en base a lo que habéis escrito y lo que habéis vivido. Que si creéis que en España también queda por hacer pedagogía acerca de lo que se vivió, ¿no?, a nivel nacional con la ETA, porque creo que a veces el dolor causa silencio y el silencio muchas veces lleva a la distorsión de la realidad. Entonces, después de unos años que ya han pasado desde que la ETA al final cesó su actividad, con 850 muertos a las espaldas, más de 2.600 heridos, 90 secuestrados y muchísimos desaparecidos, ¿creéis que queda por hacer pedagogía o creéis que al final es algo a lo que a nivel nacional se debe centrar más en el País Vasco y ya está? A mí me encantaría que esto fuera también, pues, en los colegios, es parte de nuestra historia y creo que se lo merecen las víctimas del terrorismo, sobre todo los que ya no están aquí, que no haya sido en vano sus asesinatos y que quede ese recuerdo y educar en la paz. Mira, yo llevo 20 años, ahora nos vamos a Sevilla, justo con la Escuela Cultura de Paz. 25 años llevamos, todavía ETA asesinaba. Y seguimos haciéndolo. Cada año seguimos educando en la paz, en los colegios, en las 3.000 viviendas que están diciendo que es de los barrios más pobres de España y más peligrosos. Y seguimos yendo a esos sitios, a esos lugares, para educar en la paz. Creo que la pedagogía es importantísima en la no violencia y ETA es la parte más oscura y más trágica y sangrienta de nuestra historia y no tiene que quedar en el olvido. Porque además lo que tú has dicho, el silencio ha sido cómplice, ¿no? ¿Qué ha pasado en el País Vasco? Sí, bueno, yo creo que es importantísimo porque a pesar de todas las víctimas que has citado y heridos, pues yo creo que ha sido un trauma social, ¿no? También por eso Javier lo ha abordado, ¿no? Yo creo que nos ha afectado a cualquiera que haya vivido en España los años 80, 90, 2000, viendo atentados en la tele. Eso ha condicionado nuestra vida como sociedad y entonces, bueno, pues por supuesto que se tiene que contar. Y yo creo que también es importante saber los traumas de tu país, ¿no? Me parece igual de importante saber la historia de la guerra civil que saber la historia del terrorismo, porque, bueno, nosotros venimos de ahí y seguramente que muchas de las cosas que ocurren en política, que ocurren en nuestra día a día, decisiones que se toman, pues están condicionadas por eso, pues entonces hay que entenderlo, o sea, me parece fundamental. Sí, yo un poco estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Por añadir otra cosa es que también me parece que muchos políticos deberían revisarse un poco porque usan la palabra ETA de una manera que lo frivolizan de una manera terrible, ¿no? Entonces ahí me parece que hacen muy poco favor. Se están haciendo películas, están saliendo libros, o sea, ahora mismo yo creo que la sociedad española sí que se está contando, ¿no? Está haciendo ese esfuerzo y muchas veces los políticos no están a la altura, ¿no? O sea, están ahí usando la palabra de ETA como de una manera que no ayuda. Se estaba hablando del perdón, del encuentro y en este caso, por supuesto, con siendo terrorismo y llevado al máximo exponente de todo. Yo creo que la gente muchas veces encuentra en su vida ejemplos donde se les ha causado dolor, donde a lo mejor se espera que haya este perdón. Por ejemplo, yo sufrí hace 2 años una situación familiar surrealista de la que decidí distanciarme. No veo cómo perdonar ni cómo reconciliarme y decidí, digamos, apartarme como modo de protección. ¿Cómo
Si ahora, por ejemplo, en vuestro caso, esto ha sido algo entre extraños que por una ideología han atacado, han hecho daño, cuando se ha roto también una confianza, cuando se ha roto también algo que teníais antes, ¿tú te sentarías en una mesa del mismo modo que has estado con el terrorista de la IRA, pero con los que te hicieron a ti la bomba? Lo primero que me gustaría decirte que es mucho más fácil perdonar a alguien que no conoces, que te ha jorobado la vida y que era su trabajo, entre comillas, su misión, atentar contra lo que él consideraba España, a que sea tu familia quien te ha hecho daño. O sea, eso es súper diferente. Perdonar, yo es que me han contado siempre cosas de casos tremendos, que después de una conferencia me vienen y me cuentan, pues he sido víctima de abuso, he sido víctima de violencia de género, mi padre me violaba, o sea, me han contado cosas tremendas. Y claro, ¿cómo perdonas a un padre? Que es el que te tiene que cuidar, proteger. Pues no tiene nada que ver. Eso es con mucha terapia, con mucha ayuda y con mucho trabajo psicológico. Con un etarra no me sentaría. Hubo una vía en Anclares que se podían conocer o sea, quería como esa reconciliación, que la víctima fuera a la cárcel incluso, a decirle, bueno, ya que le diera, hablar. En mi caso no se pudo porque nuestro atentado prescribió en octubre de 2011 sin culpables. Es uno de los casos, del 30% de los casos de atentados que están sin resolver. Fue una casualidad muy bonita, se cerró un círculo de una forma preciosa, porque fue el 20 de octubre, es Santa Irene, que casualmente significa paz y que es lo que me ha guiado toda mi vida. Ese día justo ETA deja de matar, dice, y mi padre, ¿y ahora quién va a pagar por esto? Esto es súper injusto, porque ahora prescrito, porque... Digo, a ver papá, ¿qué mejor sentencia que ETA no va a volver a matar? Y que por cierto vas a ser abuelo. Justo me quedé embarazada y nació mi hijo en julio de 2012. Qué forma más bonita de cerrar esos 20 años de lucha, porque yo he estado 20 años luchando, manifestaciones en el periódico, columnas en la radio, hablando de la absurdez y de lo irracional de asesinar en democracia. Y ni tampoco en ningún momento se asesina. Pero menos cuando hay una democracia, vamos, es que no tenía ningún sentido. Así que, pero bueno, no creo que me quedara más tranquila por conocer al terrorista y decir que me perdone. Mi hermana, por ejemplo, siempre dice, yo no voy a perdonar porque a mí nadie me ha pedido perdón. Yo creo que el perdón es independiente de que alguien te pida perdón, por ejemplo, en tu familia, da igual, que te lo pidan o que no. Yo creo que el ser humano ha de perdonar porque es una decisión que libera. En la vida hay que tomar decisiones para ser feliz. La frase esa me encanta. ¿Qué tomas para ser feliz? Decisiones. Y para mí una decisión que libera es una decisión correcta. Nunca te vas a equivocar cuando la decisión libera. Y el perdón libera. Es romper el vínculo con quien te ha hecho daño y dejar atrás. No hace falta ni reconciliación, ni que te pida perdón, ni volver a retomar esa relación. No hace falta. Solo hace falta perdonar, me libero, te libero y cada uno por su lado. Yo no tengo necesidad de ver a los etarras. No hace falta. Que me inspiraron mucho cuando hice el libro fue la de Joe Berry y Pat McGee, que son... Joe Berry era la hija de un ministro inglés que fue asesinado por el IRA. El asesino salió libre por los acuerdos de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y ella, Joe Berry, la hija, sí quería conocerle, quería hablar con él y que le contara, o sea, por qué le había matado a su padre, a Pat McGee. Y la cosa es que, bueno, pues se encontraron y estos dos no se han hecho amigos, nunca le ha pedido perdón Pat McGee a Joe Berry, y sin embargo se han dedicado a dar conferencias, viajan juntos y van dando conferencias, pues hablando de su encuentro, cómo él siente mucho el dolor que le causó, pero también dice, pero bueno, es un poco lo que en ese momento yo, pues es que no, estaba ahí, es que no podía hacer otra cosa, siento mucho haberte causado el tata, ¿no?
no hablan de perdón, pero hablan de reconocimiento y han hecho una extraña pareja, ¿no? Es como que han ido viajando y dando conferencias los dos juntos, ¿no? Yo es que me imagino, ¿no? Ir en el avión juntos, ir al mismo hotel, luego cada uno centrado por su parte, yo qué sé, no sé lo que harán, porque, bueno, amigos no son, pero hacen esto juntos, ¿no? Y para mí, un poco cuando hacía el libro, para mí era un poco esto, ¿no? O sea, no son amigos, pero pues están consiguiendo construir algo. Y bueno, para mí esa era un punto como muy importante. Es que lo opuesto, ¿no? Ellos se han encontrado siempre ese perdón, como hablas del perdón sin encontrarse. Sí, es distinto, pero bueno, yo no estoy desmintiendo para nada lo que ha dicho Irene, o sea, que me parece todo... Vamos, no, pero sí, sí, efectivamente es un caso distinto en el que no hay perdón, o igual sí, pero no lo nombran, porque al final, o sea, lo que cuentan dices, bueno, de alguna manera sí que hay ahí perdón, ¿no? O yo qué sé, no lo sé. Me parece muy bonito porque es como tener un sentido de responsabilidad. O sea, la verdad que me ha venido con esto es responsabilidad, un sentido de responsabilidad tan grande, ¿no? Que está como por encima de ellos y de su perdón y sus emociones, que yo creo que ahora falta mucho sentido de responsabilidad en el escenario político, tengo la sensación. Me gusta, o sea, me parece muy emocionante. Le iba a preguntar que de dónde es él y que si estáis bien aquí en Bruselas, felices, ¿no? Trabajando. Y que la vida, pues es eso, es tener una actitud proactiva y buscando siempre nuestra mejor versión y que todos somos supervivientes. Tú de lo que has vivido, ella lo suyo, y que yo creo que aquí estamos todos aprendiendo, que esta es una gran escuela, la vida, y que afortunadamente ya no existe terrorismo, ojalá sea así por muchos años y por toda la vida, pero que habrá otras dificultades, nos enfrentaremos a diferentes adversidades y que creo que esto que hemos contado hoy, pues al final es humanidad, es supervivencia, es resiliencia. El perdón para mí es la base, pero que seguro que en algún momento de nuestra vida nos va a tocar sacar esa artillería pesada ante cualquier circunstancia y que ojalá que os haya servido lo que aquí os hemos contado, que seáis muy felices en Bruselas, en España o donde os toque el siguiente destino y que a vivir la vida, que son 2 días y hay que aprovecharla, que vivirla, así que nos vamos todos a disfrutar la vida, eso sí.